Buenos días. Buenos días a todos. ¿Están escuchándome? ¿Se escucha bien? Buen día, sí, profesor. Buen día, profesor. Ah, Buen día. perfecto. Buen Bueno, día, profesor. muy bien. Bueno, estamos con la última clase. Ya para la próxima, que estamos en el mes de mayo, el 23 ya tiene el examen. A esta hora lo vamos a tratar de
festejar el mismo horario de la clase, van a poder ingresar perfectamente y a partir de que ingresan van a poder responder las preguntas. No pueden ingresar dos veces. En el momento que están de acuerdo para ingresar, ingresan y responden las preguntas tipo multiple choice, que es lo que se da en estos casos usualmente. Yo había quedado que iba a agregar un capítulo, no pude agregarlo, de Sartori sobre el futuro de la democracia, de ese apéndice, porque no me lo pudieron digitalizar, entonces no va a entrar en el examen, lo vamos a hablar hoy, pero no va a entrar. Y con respecto a Pierre Rosanvallon, El siglo del populismo, está ese, ¿no? El libro en cátedras virtuales. Sí. Vamos a ver, para que ustedes lo vean, simplemente el último capítulo, el anexo sobre populismo, que es un poco el origen del populismo, que fueron estos movimientos, está en el anexo, y después la alternativa que nos pide Rosanvallon, de la página 253, la conclusión que hace Pierre Rosanvallon sobre el pensamiento populista, o por lo menos la vigencia del populismo en la actualidad. ¿Alguna otra duda que tengan en estos momentos sobre el examen, sobre la evaluación? ¿Puede repetir de dónde sacamos las cosas? De cátedras virtuales. Está en cátedras virtuales en la bibliografía específica. Ahí está todo. Pilar Armengol. ¿Me escuchás, Pilar? Porque justamente ella me explicaba sobre los textos. Bueno, entonces de Pierre Rosanvallon es el anexo, o sea, el origen del populismo, y por último, después acá me piden las páginas, para mí es más fácil decirles, es el anexo. El anexo es de la página 265 hasta la 283, y las conclusiones que hace Pierre Rosanvallon, es un libro excelente, si lo pueden leer, léanlo, va desde la 255 a 263, son 8 páginas, es muy simple. Acá me pregunta Jiménez Elía, que si tomamos recuperatorios a la semana que viene, o sea, al lunes que viene. Entonces tienen dos posibilidades. Para que puedan ingresar. Se anota a cada comisión de puntos para que promedie la nota con las notas que tienen los puntos. Yo calculo que en junio ustedes los parciales. No necesitan ingresar al Zoom. Ya a partir del lunes que viene rinden. ¿Alguna otra duda que tengan antes de terminar, de comenzar con la última clase? Nada. A ver. ¿Qué temas son? Los temas que Natalia, ya lo hablé, son los capítulos que marqué de ¿cómo se llama? De Sartori, de Giovanni Sartori, el de Pierre Rosanvallon, estos últimos que dije, y el de Democracia de John Dewey. Es los capítulos que vimos en su momento. Bien, ¿qué me gustaría hablar hoy con ustedes? Que es un poco las conclusiones que vamos a ir sacando, un poco lo que nos dice Rosanvallon, un poco la vigencia que tiene en estos momentos democracia, qué es lo que nos va pasando. Yo voy a tratar de dar voy a disparar 2 o 3 cuestiones,
como para que ustedes también puedan participar y puedan reflexionar conmigo. En primera instancia, cuando hablamos de las democracias liberales, lo que sí se concretó perfectamente en este siglo, sobre todo el fin del siglo pasado, fue un triunfo. Fue el triunfo de la democracia liberal. Hay que tenerle miedo al término liberal, como garantía, como un pensamiento político que nace en el siglo XVIII, fines del siglo XIX, respecto al otro modelo que pujaban en ese momento, que competían en ese momento, que un poco yo lo hablé la clase pasada sobre el sistema político contemporáneo, sobre todo del siglo XX, que era el modelado, el patrocinado por la Unión Soviética, lo que se conoció con el nombre de socialismo real o comunismo. Ese modelo soviético que enfrenta al otro modelo capitalista liderado por Estados Unidos y también por otras potencias europeas que adhieren al modelo europeo, es que se consagra este triunfo de las democracias liberales con respecto al modelo comunista socialismo real. ¿Por qué el triunfo? Porque cae el muro de Berlín, se pone como símbolo el muro de Berlín. Era el muro donde se trató de limitar, incluso en forma fehaciente, el límite de lo que era el capitalismo occidental, de lo que era el socialismo real. La propia sociedad disconforme, sobre todo en la Alemania del Este, empiezan días antes, yo voy a comentarles esto, 2 semanas, un mes antes de la caída del muro de Berlín, lo que empezaron a hacer los ciudadanos alemanes del Este era irse hasta Austria para volver a Alemania, pero en la Alemania occidental. Ya no querían saber más nada con su país, ya no querían saber más nada donde vivían. Y en ese salto, en esa instancia de cambio, la sociedad empieza a caer, a desintegrarse, las propias instituciones, porque no lo podían solventar, porque no se podía sostener, y porque aparte los dirigentes políticos de Alemania Oriental ya habían comenzado las conversaciones o el diálogo con las autoridades de Alemania Occidental para ver de qué manera se podía reunificar a Alemania. Esta gran canciller que lideró Alemania en los últimos, creo que 16, 18 años, no me acuerdo exactamente, Merkel, la ubican a Merkel, ¿verdad? La canciller que se retiró hace poquito de la vida política alemana. Y ella había nacido en la Alemania Oriental. Exactamente, ella era de Alemania Oriental, de la Alemania del Este. O sea, vivió todo ese proceso de modelo político agotado por una economía que los asfixiaba. Una economía que no daba respuestas a las necesidades de la sociedad. Pero además de todo esto, hay películas, films excelentes, por ejemplo Goodbye Lenin, que marca cómo se vivía en esa Alemania Oriental. Y de qué manera, como todo lo tenía que resolver el Estado, por ejemplo, una persona se le rompía un vidrio, para que entiendan, se le rompía un vidrio de su departamento y tenía que esperar que el Estado le repusiera ese vidrio. O sea, para que entiendan cómo se vivía. Mañana se te rompe una estufa, tiene que venir el Estado a resolverte el problema de la estufa. Obviamente con la identificación, con la burocratización no venían nunca. Entonces se empiezan a poner plazos. Profe, se cortó. De la televisión satelital. A ver un poquito. Se había cortado. No sé Ahora- qué habías dicho. A ver, ¿me escuchan ahora bien? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Con este invento de la televisión, donde empieza sobre todo
a generar y luego el cable a tener una vida satelital, por lo menos saber en países vecinos, imagínense en el mismo país, en provincias distintas. Uno sabe perfectamente lo que puede pasar en la provincia de al lado, simplemente viendo la televisión o en el país vecino. Se empezaron a notar las grandes diferencias en la calidad de vida de las comunidades, simplemente por películas, por noticieros que se veían. Y eso agotó la paciencia y la tolerancia, sobre todo en el donde te sentías permanentemente vigilado. Un estado policíaco, que era un poco el modelo del estado totalitario, donde vos no podías avanzar nada si no lo denunciabas o no lo informabas al Estado, a las áreas de inteligencia del Estado, para saber qué podían hacer o de qué manera podían limitarte o de qué manera podían, de alguna manera, regular tus acciones, privadas en este caso. Inmediatamente cae el muro de Berlín y a los 2 años cae la Unión Soviética, porque se empiezan a desintegrar o a descomponer todos los estados que eran parte de ese conflicto denominado Guerra Fría. Pero ¿por qué decimos triunfó la democracia liberal por sobre el comunismo? Porque el comunismo, el modelo soviético, lo que te decían, las denominadas democracias populares eran democracias o modelos democráticos que armados de arriba para abajo, o sea, desde el poder del Estado, diseñaban un poder político para que continuaran en el poder siempre los mismos, con un único partido político que era el Partido Comunista, que decidía en las grandes convenciones, que en definitiva eran los que detentaban o que habían el poder, la continuidad o el ejercicio del poder por el poder mismo. Ese es Sí, el gran triunfo, sí. pero ahí también tuvo, Walter, pero ahí sí Walter. tuvo mucho que ver Ronald Reagan y Juan Pablo II, que ellos jugaron a desgastar esa situación. Lech Walesa fue uno de ellos, el que desgastó la situación en Polonia. Sí, obviamente hubo otro tipo de componentes, obvio, pero pensemos, porque tampoco fuera fácil en un país como el caso de Polonia, con un papa polaco, que no haya pluralidad sindical, que el sindicato también tenía que ser manejado por el Partido Comunista. Entonces, lo que logran es en esa resistencia obrera un canal de pluralidad o por lo menos de visión distinta y no lo pudieron encarcelar a Lech Walesa, porque si Lech Walesa no hubiese tenido el apoyo del Papa, Juan Pablo II, hubiese quedado en un gulag, no tengan duda. O sea, como se eliminaban a los opositores políticos. Se los desplazaba a campos de concentración, así de fácil. Por otro lado, con Ronald Reagan es distinto, porque Ronald Reagan lideraba la otra potencia que se enfrentaba a la Unión Soviética. ¿Cuál fue el gran desgaste de la Unión Soviética? La fuerte inversión en dinero que hace el gobierno de Reagan en lo que se llamó la Guerra de las Galaxias. En definitiva, en ver un poder armamentístico tremendo nuclear, tremendo, enorme, donde la respuesta por parte de la Unión Soviética era: competís, me igualás o me superás o te vas cayendo, porque te voy a ir ganando en esa carrera armamentística nuclear, de ojivas nucleares instaladas en Europa y en otros puntos del orbe. Ahí es donde fue un modelo de Reagan, que el primero que se dan cuenta de los analistas que estaban allá fue cuando, no con el gobierno de Reagan, sino el anterior, con el gobierno de Carter, se apresuraron a firmar convenios de pacificación, de desnuclearización con Jimmy Carter. Y vieron como que a las apuradas querían firmar y querían buscar tratados de salida. Cuando investigan era para no generar inversión porque ya había quebrado el sistema económico colectivista de la Unión Soviética. Eso les pasó. Les había quebrado, se les había directamente generado una situación de caída económica muy fuerte. No podían encargarse de todo. Y no estaba alentado tampoco la actividad privada. Cuando cae
El primero que la ve es Gorbachev, que pide la perestroika, la apertura a nivel económico, porque Gorbachev había sido los últimos 25 años antes de presidir la Unión Soviética, embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos, había vivido en Washington, y después embajador, no, antes en Nueva York, porque había sido embajador en Naciones Unidas, y después en Washington. Se había pasado los últimos 25 años viviendo en Estados Unidos. Sabía perfectamente cómo iba evolucionando la economía norteamericana, por lo menos la economía capitalista, y vio que el sistema de la Unión Soviética iba cayendo y se iba de alguna manera evaporando todas las que podía llegar a ser un Estado. Y es ahí donde él pide primero la perestroika, después se lo encierra, se lo desplaza del poder, llega Yeltsin, logran rescatarlo porque había sido encarcelado y de alguna manera se convierte en una desintegración específica de la Unión Soviética. Y se empiezan a generar nuevamente los estados que componían la Unión Soviética. Rusia, la Federación Rusa, Ucrania, hoy que lo estoy mostrando, Moldavia, bueno, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Georgia, ahí tienen todos los modelos que integraban la Unión Soviética totalmente separados y tratando de buscar una salida, ahora sí democrática en su país, o sea, buscando el modelo de las democracias liberales. Por ello Sartori habla del futuro de la democracia. Lo que ocurrió fue que triunfó un modelo. Ahora bien, ¿qué pasa con este modelo? ¿Qué es lo que nos ocurre en estos casos? Tenemos que tener en cuenta que hay una gran cantidad de estados que siguen modelos todavía autocráticos. Por ejemplo, las fundamentalistas de los modelos, sobre todo asiáticos y del norte de África, de modelos musulmanes. Son pocos los modelos musulmanes democráticos. La mayoría, Irán, Irak, etcétera, son modelos de regímenes autocráticos, sobre todo con un manejo de un poder religioso muy fuerte. Y lo mismo los Emiratos Árabes, etcétera, son modelos no democráticos que en estos momentos siguen en vigencia. Ahora bien, las democracias como liberales empiezan a decaer, sobre todo en dos facetas importantes. La primera faceta de caída fue cuando teníamos aquella de el capitalismo salvaje, el denominado capitalismo salvaje. Es decir, quedaba librado todo a los sectores económicos y estos definían contratos privados de trabajo, explotación, extensión de horarios. Entonces empieza una lucha muy fuerte de los sectores de los trabajadores para empezar a tener conquistas sociales que hagan el beneficio en pos del mejoramiento de las comunidades. Y aquí encontramos a reducción de las jornadas laborales. Hoy lo que nos parece una lógica, reducción de las jornadas laborales a 8 horas, no trabajar los fines de semana o un fin de semana por medio, o si se trabaja los fines de semana, se ha recompensado económicamente un mejoramiento del salario, igualación del salario de la mujer con el varón por la misma calidad de trabajo. Todo esto son conquistas que a veces se llevan a cabo y a veces no, pero generó una fuerte crítica al modelo capitalista salvaje, donde acá está preguntando Claudio si las páginas que están mostrando Jazmín son de Sartori. No, Claudio, son de Pierro Zambalión. Es el último libro que tienen que leer. Este modelo de capitalismo salvaje todavía se ve en sectores donde no puede participar ni puede ser protagonista para equilibrar justamente los niveles de ecuanimidad dentro de una sociedad.
Entonces el Estado, esa crítica capitalista generó una crisis muy fuerte, hubo un surgimiento de modelos totalitarios de izquierda o de derecha, pero que a partir de ahí se comienza a dilucidar una suerte de mirada o de protagonismo del Estado mucho más flexible, mucho más protagonista, más como un agente social, como un agente de la sociedad para equilibrar esas fuerzas dispares en un modelo económico. Acá me pregunta Santiago Santana si el lunes a las 14 se entra por Zoom. No, el examen se hace por cátedras virtuales directamente, para que quede claro. No hay Zoom. Entran por cátedras virtuales. En ese sentido, lo que se transforma el Estado, sobre todo a partir de la década del 50, que fue lo que vimos nosotros la clase pasada, es en una etapa de bienestar de las comunidades. ¿Por qué? Porque hay un fuerte impulso a la asistencia social en un mejoramiento de la salud, en una mejor calidad educativa y de crédito por parte de fomentados o alentados por el Estado, pero a través de la banca privada o de la banca de bancos del Estado, pero dentro del sistema privado de créditos, en la compra, por ejemplo, de electrodomésticos. No existían los electrodomésticos en las sociedades. Si ustedes ven la Argentina de la década del 30 al 46, al 48, esa famosa industria liviana, no había heladeras eran de hielo, no había estufas. El desarrollo, vamos a lo último, el desarrollo hoy que nos parece accesible de un aire acondicionado, un split, lo pueden tener o no, o un ventilador de techo, no existían las casas en Argentina. Eso es producto justamente de la evolución de la tecnología, dedicadas a una mejor calidad de vida de la sociedad y a un mejor confort. Yo había estado 2 veces en España, pero hasta el año 2000 en España no existía el aire acondicionado en las casas. Hoy no sé, es imposible pensar una casa, sobre todo con calores como hace en Madrid, de 40 grados. O sea, niveles que se siente el calor. No existía, por ahorro de energía, porque no eran accesibles a toda la comunidad. Hoy lo pueden comprar, por lo menos en Europa cualquiera. Este sistema, los que ustedes ven hoy de créditos, de poder acceder al crédito, no existía tampoco en Argentina. Empieza a ser a través de fomento por parte del Estado. Y esto creó un sistema de bienestar, así se llamó el estado de bienestar, que luego de la famosa crisis del 73 se empieza a recortar, se empieza a ser más riguroso, porque ya el dinero no se puede invertir en este tipo de mejoramiento, pero a su vez a nivel privado sí se continuó con estos mejoramientos. Pero decía yo que el protagonismo del Estado como agente social es muy importante, porque si no se llega al capitalismo más salvaje que uno puede contener. ¿Dónde lo podemos ver hoy nosotros en nuestro país? El capitalismo más tremendo, típico sistema todavía en algunos casos, y sí está regulado. Ustedes seguramente en Estados Unidos lo deben haber visto en algunas películas o series muy críticas, donde si vos pediste un crédito hipotecario y a los 2 meses te retrasaste en una cuota y a los 2 meses no la pagaste, va el Estado, va el inquilino con el contrato vigente, con una orden judicial y con la policía y te saca todas tus pertenencias a la calle. Directamente, no hay juicio, es una petición de parte por incumplimiento contractual. Van a tu casa, repito, te sacan tipo mudadora, te sacan todas tus pertenencias, te las dejan en la calle. Ese es un modelo vigente en Estados Unidos. Vos no pagás y vos te quedás en la calle.
Por eso vino el gran problema de la burbuja del 2008, lo que generó y cómo quiebra el sistema económico en Estados Unidos. Por otro lado, ¿dónde podemos ver algo similar acá en Argentina de este tipo? Con la 1050. No, sí, no, pero era por orden judicial. Cuando vos incumplías se quedaba el Estado porque prácticamente nunca pagabas el capital. O sea, era una deuda tan grande que nunca llegabas a pagar el capital, es correcto. Pero más simple, más al día de hoy, uno lo puede ver en las villas miserias. ¿Cuál es el tema del sistema de alquiler? Por ejemplo, la que está en Retiro, que es una de las más referentes por el alto costo que cuesta en un alquiler en una villa miseria de una habitación, a veces con baño compartido, a veces no. Te sale igual que un departamento de las mismas condiciones en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que sucede? A veces más caro en la villa miseria. ¿Qué es lo que sucede en la villa? En la villa no tenés papeles, no te piden garantía de nada, pagas por adelantado. Y si vos te atrasás o no pagás, ¿sabés qué hace el dueño de esa habitación? Te saca de patitas a la calle. No hay orden judicial. No hay amparo por parte del Estado, porque hay ausencia del Estado en definitiva, porque esas casas ni escrituradas están. Recién ahora se empieza, hace unos años, a hacer un relevamiento, vieron que empezaron a construir otros tipos de barrios de viviendas sociales, etcétera, con escritura. Pero las villas que empezaron a crecer, tipo torre, nada tenían. Nada. Lo mismo los manteros. Los manteros de Retiro, que pagaban una fortuna por estar ese día en la vereda, si no pagas, te sacan, te llevan las cosas. Yo lo vi y también esto fue, yo tuve que dar clases un tiempo en Formosa, y ahí están las ferias paraguayas similares a las que hay en Paraguay. No sé si ustedes fueron alguna vez a Paraguay o fueron a Formosa, como son las ferias paraguayas, pero son similares a las que son la Saladita o ferias similares acá en La Plata incluso. Y un día vi un tema que me llamó la atención. Estaba uno de estos puestos feriantes quemado, incendiado. Le quemaron toda la mercadería porque no pagaba. O sea, esos mensajes mafiosos en definitiva. No fueron a buscar las herramientas del Estado para generar un desplazamiento, una discusión, un diálogo, en definitiva, de resolución de un conflicto. Te queman la mercadería. Son los términos o los códigos mafiosos. Códigos mafiosos que hoy, a través del narcotráfico, están instalados perfectamente en Gran Buenos Aires y sobre todo ustedes lo pueden ver en Rosario, donde ya prácticamente la vida no vale nada y donde directamente te matan. Porque lo que piden es, sobre todo en muchos comercios, la metodología mafiosa, de las mafias de la década del 20, del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX. Te piden plata para proteger tu negocio. Una extorsión espantosa que ya el mundo la había superado, justamente corriendo este tipo de mafias, y que acá se ha puesto totalmente habitual. Totalmente habitual. Te protegen, dame plata y si no te mato, te quemo el negocio. Así de simple. Y esto es lo que está ocurriendo en Rosario, por eso me pareció también muy atinado que vaya a la Corte, por lo menos el Poder Judicial, a poner un reparo, porque en definitiva es una decisión política que se tiene que resolver. ¿De qué manera, de qué forma el narcotráfico en definitiva se insertó en la sociedad argentina? Porque se insertó en todas las provincias, ¿eh? No crean que hay provincias limpias de todo esto. De alguna de otra manera, el recorrido que tienen o el consumo que existe es enorme, es tremendo. Y esto lo tenemos y esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, volviendo al tema de las democracias, lo que nosotros encontramos es un modelo que empieza a surgir, por ejemplo, con el denominado democracias participativas. O sea, ustedes recuerdan que nosotros dividíamos democracia directa
la que existía griega, democracia indirecta, la que se había inaugurado a partir de las revoluciones norteamericanas, francesas, etcétera, pero que plasmaron las constituciones liberales, donde el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. A partir de la década del 70, sobre todo de la década del 80, cuando empieza a ser crítica la situación, sobre todo se da en épocas de crisis, ¿no? De crisis sociales, económicas, sociales, donde la gente empieza a pedir una mejor y una mayor participación. Y entonces en esto empiezan a instaurarse políticas para ver de qué manera los ciudadanos pueden participar, y el modelo que se tuvo fue el denominado democracias participativas, es decir, ya no elegir solamente representantes para ¿cómo se llama? Para gobernar o para el legislativo, sino también ser convocados para decisiones políticas fundamentales a través de estas prácticas de referéndum, plebiscito, etc. Si bien se han instaurado lamentablemente en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestras constituciones provinciales o nacionales, no se ha reglamentado y por ende se hace de muy difícil práctica. Y también estuvo una nebulosa, habría que reglamentar y ver cuándo se puede realizar una consulta popular, cuándo es plebiscito, cuándo es referéndum, cuándo es recall, etc. El otro tipo de democracia, nosotros tenemos, por ejemplo, desplazamiento de funcionarios públicos de una manera muy tramposa, que se da mucho en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ustedes recuerdan cuando lo desplazaron a Dilma Rousseff en Brasil, que fue por un juicio político, impeachment, donde por una mayoría, simplemente una mayoría de la Cámara de Diputados, se desplazó de la presidencia, tuvo que ocupar el vicepresidente ocupó la presidencia. Las críticas que hubo en Argentina sobre este caso de Brasil, yo me sumo a las críticas, yo creo que no es correcto que por una mayoría sin probar nada se pueda desplazar un funcionario público, sobre todo ni más ni menos el presidente, que fue el caso en Brasil. Bueno, nosotros tenemos este caso en nuestra provincia de Buenos Aires. Fue innumerable la cantidad a partir del año 83, que volvió la democracia, que se desplazaron intendentes, sobre todo de municipios pequeños, o sea, con poca representación, número de concejales. Porque la ley dice que por una causa que puede ser investigada un intendente, por una denuncia, puede ser inventada o no, no importa, con una mayoría agravada, 2/3, o sea, si tenemos un pueblo chico, 12 concejales con 8 concejales, se lo desplaza de la intendencia. Esto lo vimos mucho, sobre todo en los municipios de la costa, cuando hay muchos intereses económicos en juego. Y no importa que después uno llega a la Corte de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben lo que dice la Corte? Formalmente estuvo bien desplazado porque votaron 8 concejales. No va al fondo de la cuestión si se probó o no, si ese intendente, si ese jefe comunal tenía causa justa para el cual ser juzgado. Dice, no, y bueno, porque tampoco se define lo que es causa justa. No hay una definición en la ley. Entonces cualquier cosa puede ser causa justa para desplazarlo. Y no cumplió el horario de pasar la basura, tiene que ser a las 8 de la noche y pasó a las 10. Eso es causa justa para alguno. Entonces se lo desplaza. Pero se da sobre todo por terrenos que se jugaban de muchos millones de pesos o de dólares en Pinamar, en Cariló, en Mar de las Pampas. Ahí van a haber desplazamientos de intendentes todos los días. También en otros, Colón, me estoy recordando distintos municipios. En Morón también. ¿Qué es lo que ocurre? Repiten el mismo esquema de Brasil. Se desplaza un jefe comunal por una remoción, por un voto, donde se ponen de acuerdo. Está el partido político, son todos vecinos, se conocen todos. Ya no hay un tema de identidad partidaria. Es una identidad de amigos o de conocidos que deciden, no, este intendente no nos gusta, vamos a cambiarlo, porque no sigue los fines económicos que nosotros tenemos. Y así fue.
Y así se fueron cambiando, y así se fueron desplazando. Entonces, esto es para tomar conciencia de lo que ocurre también en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestros municipios, que a veces no se resuelven, ¿no? Me parece cuestiones de fondo muy interesantes. O, por ejemplo, terminar con la Constitución que se empezó a reformar en 1994 de la provincia de Buenos Aires, y cómo se levantó la oposición, porque en definitiva lo que se trató de conseguir era una reelección del gobernador en ese momento. Cuando lo consiguió, se levantó la Convención Constituyente. Y hubo capítulos fundamentales en nuestro sistema, como es el capítulo municipal, donde tenemos un modelo anacrónico, donde gobiernan municipios partidos. Pero ¿dónde se ha visto? Con un jefe comunal, que es en definitiva la administración de una orbe, de un pueblo o de una ciudad, pueda administrar un campo. Ustedes ven los municipios partidos. O sea, el rol fundamental de un intendente, de un administrador municipal, es la tasa que se abona de alumbrado, barrido y limpieza. Ese es el tema básico. El vecino que nos organiza, nosotros demás vecinos, para tener un sistema adecuado para una mejor convivencia. Vamos a tener que ver qué tiene que ver un intendente con un campo, un terreno, donde no hay calle, donde hay propiedad privada. Pero el municipio partido decidieron caprichosamente que todos los pueblos, los campos, del sector agrario, sea también manejado por un intendente. Y muchas veces cobra. Además de este tema anacrónico, donde el responsable tenía que ser el ministro de Asuntos Agrarios, no el intendente, donde tiene que llevar una política agraria, es la problemática de llevar un modelo de municipio que debe resolver los problemas de los vecinos y no de la gente del campo. Y de esa manera podríamos tener ya no municipios autárquicos, sino municipios autónomos. Establecer un reglamento, una modalidad por el cual se debe poder realizar la actividad, como pasa en otras provincias argentinas, que son municipios autónomos. Nosotros tenemos todavía municipios autárquicos. Acá me dicen que se me corta, me están diciendo que se corta la... A ver, ¿me escuchan bien? ¿O se sigue cortando? Yo no sé qué puede pasar. Sí, pero por momentos se corta, se congela la imagen. Ajá. Yo no me doy cuenta, para mí no se me congela a mí mismo. Yo me veo y no se De me... a rato sí, profe. Bueno, haremos a ver cómo podemos continuar. Avísenme cuando pasa eso, aunque sea por el chat. Acá me preguntan, uno de los otros temas, mientras vamos retomando, ¿a qué hora se va a tomar? A partir de las 12 va a estar habilitado, del día lunes. 12 horas. Todavía no sabemos el tiempo de examen. Vamos a evaluar en cuánto tiempo va a estar habilitado para contestar todas las preguntas. Profe, le Sí. hago una pregunta. ¿El examen se habilita a las 12 y solo podemos entrar a las 12 o, por ejemplo, podemos No. entrar 12:20, 12:30? Pueden entrar a las 2 de la tarde, debemos saber hasta qué horas lo hacemos. Se les va a informar. Entonces, en el rango de 2 horas Pero podemos entrar y solo tenemos un tiempo determinado una vez que entramos. Exacto. Bien, gracias. Acá me pregunta si la opción es múltiple. Sí, va a ser múltiple. Son distintas preguntas de distintas modalidades. Álvaro me preguntó. ¿Qué otra cosa más teníamos? Bueno, volviendo al tema de la democracia, y ya ahí vamos a ir viendo, lo que yendo más allá de la democracia participativa era la democracia deliberativa. Fue el otro modelo
donde tratan de buscar una mayor intensidad de esa democracia participativa. O sea, buscar el debate, la discusión, la manera o las formas para generar una fuerte consenso, diálogo dentro de las comunidades con respecto a los distintos sectores de convocatoria que pueden tener los partidos, los grupos de interés y la ciudadanía en general. Esta democracia deliberativa no se puede hacer en forma extensa en grandes urbes. Simplemente puede estar al alcance de municipios o organizaciones pequeñas, porque ahí es donde se debe deliberar, se debe concurrir, se debe tener una asistencia. Es muy difícil poder concretarlo a nivel nacional o provincial. Y el otro modelo que apareció, que es justamente lo que quería hablar, era la democracia populista o populismos, que también ha comenzado, sobre todo, empieza a generarse y a profundizarse en la década del 60, donde realmente le ponen esa idea de democracia populista los movimientos, o sea, de tipo de peronismo a partir del 46, o de Getúlio Vargas en Brasil, o de Lázaro Cárdenas en México. ¿Qué es lo que ocurrió con esos populismos latinoamericanos, así se los denominó? Si bien la historia, ustedes lo van a ver, su origen no viene de América Latina, sino que aparecieron primero en Rusia, en 1870-1880, como movimiento de campesinos que empiezan a tener reacciones contra el zar de Rusia, o en Estados Unidos a partir de 1890 con el denominado People's Party, o sea, un movimiento popular de agricultores donde empiezan a enfrentar a las compañías de ferrocarril que les cruzaba con el ferrocarril sus campos. Entonces empieza a haber un estallido y un debate para recuperar esas tierras o frenar justamente el avance de las compañías de ferrocarriles, sobre todo por la conquista hacia el oeste, ¿no?, de Estados Unidos, cuando une el este hacia el oeste. O en Francia también, en la década del 30, más que nada de corrientes literarias, buscando un pronunciamiento de distintos sectores populares, tratando de ver una democracia más autoritaria, de regímenes más polarizados con respecto a lo que se veía entonces de esa democracia francesa. Pero ya en la década del 60 sí, se conceptúa y se profundiza el tema de democracias populares a ese tipo de sectores. Recordemos que acá me dice que se congela de vuelta la imagen. ¿Será el internet que tengo mal? Vuelvo a reiterar, el tema de democracias populares en la década del 60 o del 50, el peronismo, tenemos que recordar que si ustedes leen los orígenes y el desarrollo del peronismo, no se consideraba partido político, se consideraba a sí mismo un movimiento social, movimiento de distintos sectores de la sociedad que acceden al poder a través de un jefe, de un líder, Perón en este caso, que llega y que arma un frente político simplemente como partido para presentarse en las elecciones y ganar, y después no le interesa continuar con esa acción. Las perritas, que está lloviendo. Andrés, acá hay Andrés Arias que no sé qué quería que... no, perdón, se me puso el micrófono. Ah, perfecto. Estaba arreglando el audio porque no escuchaba bien. Bien. El tema es que este tipo de movimientos, Getúlio Vargas en Brasil, en estos países, sobre todo en Brasil, se va cortando, donde sí perduró con el tiempo fue en Argentina, el movimiento peronista como movimiento social, y no tener una identidad partidaria como partido político. Los vaivenes que ha tenido el Partido Justicialista, peronista, como quieran llamarlo, a lo largo de décadas fue, primero ponerse como movimiento social, como movimiento populista, es decir, buscar ¿por qué populista? Tratar de buscar una respuesta rápida
de acceso, de reconocimiento a los sectores populares que los votaban, por supuesto, era su electorado, y sin importar o tratando de buscar un mayor régimen de tipo autocrático. Es decir, el líder establece esa relación independientemente de la intermediación del Parlamento con su pueblo. Y así debe gobernar. Y el legislativo lo tiene que acompañar. Y hagamos todas las modificaciones necesarias para tener un legislativo reflejado en la voluntad de poder. Esto del poder de quien ejerce el poder. Esta acción generó a lo largo de la historia que el peronismo prácticamente no tenga democracia interna de partido. Un partido político puede discutir a través de distintas líneas, de distintas áreas, de distintas miradas, a través de una elección interna democrática para resolver sus temas y establecer sus propios candidatos. El peronismo lo resolvió sin elección interna, en la década del 70 con violencia real, o sea, de matar al enemigo, o al opositor, no al enemigo, sino al que piensa distinto. Eso se dio en la década del 70 con los sectores de izquierda y de derecha dentro del mismo peronismo. No era que venían de otros sectores, de otros partidos, de otras fuerzas políticas, dentro del mismo partido político. Recién la única elección directa, interna que tuvo el peronismo para decidir una candidatura presidencial fue en 1988, con la única selección de candidatos que compitió Menem con Cafiero, que ganó Menem y Menem fue presidente al otro año, en 1989. Esa fue la única elección directa del peronismo dentro de su partido. Después siempre se definió que el líder tenía que decidir la lista, el listado, con la representatividad que pueda tener. Eso no es una democracia, es un modelo de régimen autoritario. Por eso tiene tintes autoritarios. Se buscó el remedio para que no sucediera, porque podía suceder el peronismo, pero también sucedía en otras fuerzas políticas. Y es que nace porque aparte hay un gran descontento de la sociedad después. No nos sentimos representados por la boleta electoral de cada fuerza política o de cada partido. Entonces, se resuelve con la ley de primarias. Por eso ahora hay tanta controversia, profe, con el tema del voto electrónico, si va a ser sábana, si van todos, si no va ninguno, si los colores, si no los colores. Viene de arrastre. Sí, voy a explicarlo un poquito, Natalia, cómo es. El tema de las PASO resolvió un tema, que la sociedad se tiene que comprometer o por lo menos participar en la lista de la oferta que podía hacer cada partido político. ¿Qué ocurrió? Se desnaturalizó, no en todos los casos, pero en muchos casos, porque los que gobiernan, o el peronismo gobernante, definió quien había impulsado esta sana idea, acompañado por los demás partidos políticos, en demostrar, en resolver que los demás partidos también pueden resolver las internas con la participación de la ciudadanía. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría o muchos de los partidos no presentaban candidatos. Acá me pregunta Collado María Sol si puedo repetir. La ley que resolvió la posibilidad de participación es la ley de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, la actual es PASO. El tema es que se tiene que aprovechar bien, no se puede burlar la voluntad o el espíritu de la ley. La ley dice la participación de la ciudadanía para definir las candidaturas dentro de los distintos sectores que se pueden presentar los partidos. Lo que ocurre es que por ahí el partido gobernante dice no hay internas, va toda esta lista, no queremos. ¿Para qué? Para que la revalidación
por parte de la ciudadanía puede fallar en caso de perder o salir derrotado. Un poco fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires cuando se presentó la fórmula de Aníbal Fernández con respecto a la de Domínguez, o sea, un opositor ganó la otra, la de Domínguez, en interna para la gobernación de la provincia, que en definitiva termina ganando Vidal del partido o del frente opositor con respecto a quien administraba en ese momento el gobierno. Entonces dice, para hacer esto preferimos no presentarnos. No, se debe presentar. Donde sí se presentaron, donde sí, tanto en el justicialismo como en otras fuerzas políticas, fue a nivel municipal. A nivel local sí funcionó. Tenemos que decir que sí funcionó, porque fue una cantidad enorme de municipios a nivel nacional, no todos, pero muchos, que presentaron sus distintas candidaturas para definir qué sector iba o quién iba a referenciarlo con sus candidaturas a intendentes, concejales, etc. Pero a nivel provincial y nacional, muy poco. Yo creo que ahora sí se va a resolver las PASO. ¿Por qué? Porque lo vamos viendo reflejado en la administración de gobierno, que ya hay bien definidas las distintas líneas políticas por las cuales van a querer llevar sus propios candidatos. Y en la oposición pasa exactamente lo mismo. Me refiero a los distintos frentes, ¿no? que hay en estos momentos que pueden resolver la hegemonía o la administración futura. Pero me parece que más que suprimir las pasos o cambiar la ley, es muy importante profundizarla y de alguna manera poder continuar con un mejoramiento de la propia ley que está vigente en estos momentos, sino estar cambiándola cada día más. Profe, sí. Pero igualmente termina siendo una burla porque tenemos colectoras, ley de lema, ley de acople. Al final se terminan votando, cuando, por más que sean pasos, terminan votando por algo que ellos no quisieron. Sí, pero la ley de lema no existe a nivel nacional. No me refiero a nivel provinciales. Algunas provincias, no todas. No, ya sé, Santa Cruz, pero, Tucumán tiene la de acople. Entonces lo que hay que hacer es terminar, por eso digo, mejorar la ley y no autorizar ni a la Cámara Electoral, tener toda la autoridad para definir que ley de lemas, acople, lo que sea, no se autorice. Es un poco lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo lamentablemente en la provincia de Santa Cruz, donde por la propia letra constitucional reformada en tiempo de Néstor Kirchner se prohibió la ley de lemas y se aplica la ley de lemas para elegir gobernador, cuando está prohibido por la propia Constitución. Fue una burla, en definitiva una estafa, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dice que no se refirió, simplemente que es la interpretación de la propia legislatura, que esa ley tenía que ser vigente. Habiendo sido demostrado que era una ley que violaba la propia Constitución provincial. Yo creo que se debe corregir este tipo de decisiones o este tipo de fallos, porque es una burla al electorado de la provincia de Santa Cruz. Este tipo de cosas se debe mejorar, prolijar de alguna manera. Pero bueno, lean bien el fallo de la Corte de la Nación en fallos y con respecto a la provincia de Santa Cruz, lo van a ver. El otro tema que me estaban hablando era lo que es la actual lista sábana o el debate que se viene en diputados, que es una boleta única. No hablemos de boleta electrónica, donde hay países que la aceptan y otros no. Siempre está la posibilidad de poder ser alterado a nivel electrónico, pero vamos ya en definitiva a la boleta única. Hay dos provincias que la aplican: la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Y el resultado es bueno, o sea, si tienen buenas posibilidades. ¿Por qué? Porque se terminó el sistema de las boletas que entran, que se queden. Eso sí es plata, Cada partido es responsable de estar imprimiendo, renovando. No quiere decir esto que no haya fiscales en la mesa, pero sí que con una boleta el ciudadano se va a sentir mucho más cómodo para señalar al candidato para los cargos a cubrir. Y en la famosa lista
de concejales, etcétera, descansa primero en las PASO, donde se deben presentar los distintos candidatos o distintas listas, y en definitiva descansa siempre en la responsabilidad del propio sector político que se siente representado. ¿Sí? Me refiero a la lista. Y si se siente estafado, bueno, ya sabe quién Se ha fue, cortado. para no repetir. Se ha cortado en ¿Se me ese cortó? segundo. Sí, ese segundito, 4 segundos. A ver, yo creo que es cuando se mueve el cable este. Voy a tratar de tenerlo mejor. A ver. Bien. El debate es este que se viene, y yo creo que es saludable y ojalá se pueda representar. Estoy de acuerdo que haya una sola boleta, no va más, porque también genera también trampas de artilugios, de falta de boletas traccionadas, pero es un sistema fraudulento enorme, pero también puede generar algunas trampas. De alguna manera es mucho más saludable al modelo que podemos tener de contienda electoral, una sola lista con todos los candidatos y se acabó. El otro tema es la conformación de las democracias populistas. ¿Qué es el modelo? Es un modelo donde se genera o se basa en un conflicto social, o sea que las democracias siempre van a existir conflictos en la sociedad. Y justamente lo que debe, de acuerdo ahora de los teóricos del populismo, Chantal Mouffe, que es la esposa de Laclau, que es el otro ya fallecido, pero que sostenía que la razón populista, o sea que se debe profundizar las democracias populistas, es que en toda sociedad hay sectores antagónicos y que ese antagonismo se debe convertir en una lucha poder, confrontarse. Entonces, siempre va a haber en este espacio donde interactúan ambos sectores, conflicto, y el conflicto que se basa en un sostenimiento político, esas diferencias, la sociedad tiene que tomar una postura y votar y sentirse identificada por quien establece dentro del campo del poder un campo popular, que son las mayorías, y que se tiene que sentir identificado con quien ejerce el poder. Entonces va a estar el pueblo, que son los amigos, de acuerdo a ese propio sector, y los enemigos son todos los demás. Esta relación genera tensión en la sociedad. Pueden estar de acuerdo o no, no importa si están de acuerdo o no. Lo que sí es correcto es que este tipo de conflicto genera una permanente tensión social. Muchas veces nosotros vivimos modelos populistas que se lo identifica, por ejemplo, con lo que fue Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, el kirchnerismo en Argentina. Y lo que sí es real, y si ustedes, porque lo vivieron acá, gobernando Néstor Kirchner, ya no hablo de Cristina, vamos a hablar un poquito antes, generaba tensiones sociales donde empieza a buscar adversarios permanentes para de esa manera lograr un campo popular que lo apoye y lo acompañe en su ejercicio de poder. Ejemplo, la relación con el campo. ¿Se acuerdan de la 125? Ahora nuevamente vuelve la relación por las retenciones, etc. No se habla en un marco de diálogo, sino de enfrentamiento. ¿Se acuerdan que veía movilizaciones? Genera tensión en la sociedad. Esa es la política. Eso es lo que buscaban. Con los medios de comunicación, Clarín miente, etc. Puede ser también de la Nación o en los diarios que se les ocurra. Los medios de comunicación, en definitiva. La Iglesia, por otro lado, hasta que se apareció el Papa. O sea, siempre hay temas de conflicto social donde quien ejerce el poder trata de contentar a su campo, el campo popular, como si fuese
y acá yo lo que veo de falla, que el campo popular es el que ejerce el poder, como si el otro que no lo votó no fuese pueblo. Y es, ¿se dan cuenta? Somos todos ciudadanos, estamos todos en la actividad, en la misma sociedad o en la misma comunidad. El otro modelo, entonces, perdón, estos democracias populistas se preocupan permanentemente por los conflictos y por las diferencias que pueden ser procesadas en cualquier sistema político. Y aquí lo que encontramos es justamente la diferencia con el modelo que podía llegar a ser de consenso. La diferencia consensual es, el otro modelo es, conflicto yo voy ganando, te gano siempre, y por ende gobierno, porque a mí me respalda la gente que me vota, me votó, aunque gane por un voto, hago lo que quiero. O el consenso, dialoguemos y buscamos consenso con todas las fuerzas representativas para no generar un conflicto en la sociedad, una grieta en la sociedad, si ustedes quieren verlo de esa manera. Ahora bien, el caso es que este tipo de política generó otro fenómeno que fue el denominado democracias delegativas. De esa manera lo denominó Donald. ¿Qué significa? Esta democracia, yo necesito profundizar en mi liderazgo. Entonces, como yo voy a gobernar el país, necesito ser el líder, el guardián del interés nacional y el intérprete de lo que quiere la gente. Ya no el Congreso como representativo de las fuerzas de la sociedad o de la sociedad a través de las fuerzas políticas, sino yo necesito ejercitarlo, no estar limitado constitucionalmente por ninguno de los poderes. Entonces me tienen que delegar a mí, presidente, el poder. Es decir, delegar lo que es propio del Congreso, del Parlamento, y generar lo que se denominó en su momento superpoderes, que era lo que pedía el ministro de Economía, cambiar las reglas de juego, establecer una política de presupuesto económica, pero a mí no me conviene, yo la cambio. Esa partida que iba a ir para salud, no la mando a fútbol para todos, por ejemplo. Porque a la gente le gusta ver los partidos por televisión, entonces hay que contentarla. Entonces, yo soy el jefe, yo soy el presidente, yo tengo que tener esa posibilidad. Y mucho menos no puedo tener control. No me pueden controlar, yo tengo que hacer lo que se me ocurra. Entonces no rindo cuentas, en definitiva, de lo que va pasando y de lo que sucede en mi gobierno. Ese es el modelo populista. Les pido, ojo, de mucho éxito, por lo menos que los que vimos en un éxito enorme han tenido en muchos países, sobre todo cuando hay plata. Hay sostén económico, es mucho más fácil para poder definir. Ahora, estos modelos populistas, que uno lo podemos identificar con acciones de izquierda, no son ni de izquierdas ni de derechas, son populistas. Porque podemos llegar a ver, y es muy interesante, estos populismos que aparecieron en América Latina, también se empiezan a repetir en Estados Unidos y en Europa. En Hungría, por ejemplo, donde Trump, en definitiva, fue el intérprete de ese modelo y que empezó a contemplar, vos, industria, la tenés en China, entonces te voy a cobrar más impuestos porque vos perjudicaste a los trabajadores de Estados Unidos en no darle trabajo, porque te llevaste tu fábrica a otro país. Y empieza a buscar medidas que resuelven la situación inmediata, pero que no ven a futuro cómo se pueden sostener económicamente, sobre todo en un diálogo globalizado. Ejemplo, para Estados Unidos, periodo Trump,
Estados Unidos tenía 800 funcionarios en Naciones Unidas. Dice, no, no me interesa tener actividad en Naciones Unidas, la redujo a 50 diplomáticos. Sacó 750 diplomáticos de Naciones Unidas, porque Estados Unidos para él no tenía sentido en Naciones Unidas. Entonces, ese tipo de actitudes, puede estar de acuerdo o no, ojo. No estoy diciendo si está bien o está mal. Digo cómo modifica un modelo para contentar o buscar otros espacios u otros vacíos que puede llegar a tener. Rosa Maillón, justamente lo que voy a leer, nos dice que el problema o sea, vamos a ver lo positivo de la democracia, que fue el sufragio universal, el reconocimiento de las minorías. Pero lo que ocurre es que el actual desencanto de la democracia es porque generó una verdadera desigualdad en distintos sectores sociales. Entonces, esa desigualdad, que es justamente lo que los distintos sectores sociales protestan, ¿por qué no podemos vivir tranquilos, cómodos, con un verdadero acceso a todos los estamentos por parte del Estado? Es lo que él propone, que es muy interesante, una democracia interactiva. O sea, con dispositivos que pueden llegar a ver dentro del esquema democrático de consulta con la gente, de información y sobre todo rendirle cuenta después de sus funciones, de su administración, de lo que hizo. Una administración de cuentas, si realmente concretó las aspiraciones por las cuales se tenía en su aspiración, en su administración. Entonces, la democracia no es solamente la soberanía del pueblo, ni la deliberación pública, ni tampoco designar o elegir representantes, sino que es atender a la situación de cada ciudadano, apreciando todas las condiciones y todas las situaciones sociales posibles. De esta manera, ese descontento que se tiene con la democracia son remedios o imaginación de distintas instituciones para remediar justamente esas desigualdades que existen en estos momentos en la sociedad. ¿Por qué nosotros decimos que esta es la democracia, no nos alcanza el dinero, hay inflación, no puedo mandar a los chicos del colegio porque hay paro, no sé, mil cosas, cuando tenemos que atender al bienestar de todos, no de sectores, no de sectores. Y después que te fuiste, rendime cuenta de lo que hiciste, y no que te enriqueciste en pos del puesto que ocupaste. Y esto va no solamente para las instituciones políticas, sino también para distintas instituciones que convergen y que hacen al sistema democrático. Por ejemplo, sindicatos, por ejemplo, sectores empresariales, cámaras que se benefician de esos sectores que están dialogando con el poder, y que hubo muchos que se beneficiaron o se enriquecieron por parte del Estado con respecto a sus propuestas laborales, o sea, los famosos contratistas por parte del Estado. Ese empresariado estancado y donde en definitiva los que pierden siempre son las pymes, son los sectores más débiles, ¿no? Más debilitados de la sociedad. Quiero terminar escuchándolos a ustedes qué opinan sobre la democracia, sobre los canales o el esquema que está presentado hoy día en la Argentina. Profe. Sí, Walter. Montesquieu decía, todo hombre que tiene poder tiende a abusar de sí mismo. Por eso el poder, por cuestiones naturales, debe controlar al poder. Por eso que dicen que tiene 200 años y es viejo, y yo creo que es que sigue siendo tal como hace 200 años. Sí, yo creo igual. Yo creo que el poder tiene que estar limitado, tiene que estar se debe profundizar aquellos que han debilitado algún poder del Estado.
Hoy lo vemos en el Poder Judicial, está totalmente desprestigiado y debilitado. Deberíamos focalizar cuál es la mejor forma para no ponerlo en pie, para que controle directamente, para que resuelva los conflictos, porque es el todo. Profe, un comentario que comentaba al final de la democracia interactiva, sería como un modelo por cada peso o por cada moneda que se mueva dentro de las instituciones del Estado. Pero también estaría bueno que en esa democracia interactiva también puedan ser publicadas todas estas cuestiones, porque hay veces en que uno no tiene información, no le llega algún juicio que pasa de largo o algún juicio que se solapa, ¿no? Eso tenía connotación con lo que usted decía, que el Poder Judicial está bastante, un poco degradado en la publicidad. Pero bueno, concluyo de que esta democracia interactiva sería por el momento algo un ideal al que todavía parece que no podríamos alcanzar, de acuerdo a la realidad que vivimos en Argentina, ¿no? No, sí, es correcto la apreciación que tenés, Claudio. Bueno, él lo pone como desafío, o sea, que se pueden hacer cosas, que hay que apostar a mejoramiento de la democracia y no quedar, no sirve, vamos a una autocracia. A ese punto va. El tema que vos decís es muy cierto, es muy real, y yo creo que lo mejor que podemos comenzar a hacer sería a través de los gobiernos locales, a través de los municipios, sentirnos mucho más parte de la política de administración, porque es el alcance que tenemos, la política práctica que vemos todos los días y que podemos llegar a mejorarla. Y me parece que estos canales de interactivos se deberían poner en práctica primero en los sectores más de mayor control que puede haber, que es un municipio. En los pueblos más pequeños, con menos densidad de habitantes, no me refiero a 50.000 habitantes, una cosa así, el control social es muy fuerte, porque uno sabe si el intendente o un concejal o el encargado de un ejecutivo está robando o no, está cometiendo actos de corrupción o no, y si no, rendime cuentas. No puede ser que la rendición de cuentas en estos momentos de un municipio sea a 2 años vista, ya terminó su mandato, 4 años, al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Vienen los expedientes, rendición de cuentas, a la torre ahí en 51 y 12. Decime, o 53, no me acuerdo dónde está la parte de Tribunal de Cuentas, creo que es 53, que tienen que atender a 134 municipios. La rendición de sus cuentas, ¿eh? ¿Por qué no hay tribunales de cuentas locales, contemporáneas, permanentes y diarias de lo que está haciendo, por lo menos anuales, de rendime cuentas al año, mientras ejerces el poder? Lo que quiero rendición de cuentas de lo que hiciste con la plata en tu área, en qué gastaste, cómo fue la licitación. Esto sería muy saludable, porque la sociedad empieza a entender cómo es la mecánica de participación y de decisión. Pero si yo les pregunto a ustedes en qué se gastan las partidas municipales en materia de desarrollo social local o de salud en las salitas municipales o educativas, si corresponde o no tenerlas, pues es otro gran debate, si corresponde que haya educación municipal o no, y ustedes no van a saber qué contestarme, porque no las tienen. Y si hubo actos de corrupción, si se pagó excesivamente una compra de medicamentos, de jeringas, etc. No la tienen, ni la van a tener. Y se revisa los 6 años de ocurrido la compra, 6, 8 años después.
por técnicos de la provincia que están en la torre de 53 y 12. Y si uno ve en los expedientes, espero que llegue el expediente electrónico a nivel municipal. Eran tipo cajones, tipo ataúdes de la rendición anual. Ustedes tienen que ver los camiones cuando llegan, de expedientes de cada municipio de la provincia. Eso es lo que ocurre. Entonces yo pienso, Claudio, y en general, que tendrían que empezar a corregirse y ver un poquito más lo local que lo nacional, que ya no es fácil. Y como vos decís, hay que en ese sentido sentirte respaldado por el sector de interés que uno pertenece, o buscar las herramientas de ver de qué manera se puede exigir para que los poderes y el equilibrio de poderes existan. ¿Alguien más quiere? Acá Esteban Pallero. Por favor, Esteban. Esteban, ¿me escuchás? ¿Profe? Sí, dígame. Sí, decime, estabas levantando la mano. No. ¿Le apareció que le levanté la mano? Sí, estás con la mano levantada, apareció eso. ¿Querés decir algo, Esteban, ya que te di la palabra? Disculpe, no, en cuanto a las democracias y lo que dijo usted en la clase, que bueno, al día de hoy sigue habiendo países que no la han incorporado como forma de gobierno, y ha servido mucho y hay pruebas de esto, ¿no? Así que mute, que siga mutando, yo creo que va a aportar al desarrollo de las sociedades de esta forma. Bien. Esperemos que sigamos en democracia. Nosotros que vivimos en sistemas autocráticos a través de gobiernos de facto, no se los recomiendo. No es una vida interesante la que se imparte de un gobierno de facto donde uno no se siente seguro, ni se siente libre, ni se siente con libertad no solamente circulatoria, sino también de opinión. Creo que por más peor gobierno sea la democracia, es el mejor gobierno o la mejor forma de gobierno con respecto a los demás. El tema es mejorarla y saber cómo mejorarla, o por lo menos orientarla para un mejor objetivo sobre el que en definitiva es una mejor calidad de vida para todos. Bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Profe, Vargas Llosa decía: prefiero la peor de las democracias que la mejor de las dictaduras. Y es así, coincido absolutamente. Profesor. Les deseo lo mejor para el examen de lunes. Gracias. Espero que se hayan sentido a gusto con nuestras clases. Una pregunta, profesor. Y estoy siempre a disposición de ustedes. Antes tengo que responder una pregunta de Natalia, ¿me está preguntando? ¿O Analía? Analía. Decime, Analía. Yéndonos un poco a los extremos, en el caso de que no aprobemos el examen ni el recuperatorio y vayamos a coloquio, ¿los temas lo van a tomar los adjuntos? Los adjuntos toman, sí, los que van al coloquio lo toman todos los adjuntos, serán los temas que vieron con los adjuntos. Genial, gracias. Les deseo un buen examen y espero que puedan aprobar todos el curso de este año de Derecho Político. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.